Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 7 de febrero, vamos a continuar con nuestro curso La sanación interior de las heridas emocionales. Y hoy día específicamente vamos a tocar el tema número 5, en donde vamos a hablar sobre la creación de las heridas emocionales y las máscaras. Entonces, antes de comenzar, te voy a animar para que ahí en tu casa puedas tener tu Biblia a la mano. El texto que vamos a utilizar en esta noche es el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Y pues bien, vamos a empezar esta noche adorando a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, por esta noche santa, gloriosa y bendita, en la que nos permites estar en tu presencia. Sabes tú muy bien quiénes somos, cómo somos, lo que hay en nuestro corazón. Tú conoces nuestras heridas, nuestro dolor, nuestras lágrimas. Te pedimos que en esta noche, Señor, podamos sentir tu amor, que todo lo sana, que todo lo alivia, que nos conforta. Que podamos experimentar, Señor, la gracia de vernos aliviados en nuestro dolor. Como dice el Salmo, quítanos la ropa de luto y vístenos de fiesta, Señor. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará
Nadie me amará como tú, como tú. El apóstol San Pablo dirá en la segunda carta de los Corintios que el amor de Jesús nos apremia, nos urge. El amor de Jesús nos hace falta. Cuánta verdad en estas palabras necesitamos captar. Nosotros que a veces hemos mendigado cariño, nosotros que a veces nos desilusionamos por los fallos de los demás. Cuánta falta nos hace sentirnos necesitados del amor de Jesús. Cuánta falta nos hace pedirle a Jesús que nos ame. Nadie me amará como tú, como tú. Dile a Jesús conmigo. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Porque ningún hombre, ninguna mujer, nadie nos va a amar como nos ama Jesús. Ni tu padre, ni tu madre, ni tus hijos. Nadie va a amarnos como nos ama Jesús, sabiendo que fallamos, sabiendo que nos equivocamos, con todos nuestros defectos, con nuestros pecados a cuesta, con todos nuestros errores. Así nos ama Jesús. Nadie me amará como tú, como tú. Dile conmigo al Señor. Nadie me amará como tú, como tú. 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 Tú eres mi vida, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, tú eres mi todo, mi
conmigo a Jesús. A ti te pertenezco, tuyo soy, tuyo soy. A ti te pertenezco. Dile a Jesús. A ti te pertenezco. A ti te pertenezco. Tuyo soy, tuyo soy. Una vez más. A ti te pertenezco. Solo a ti, Jesús. A ti te pertenezco. A ti te pertenezco, Señor. A ti te pertenezco. Tuyo soy, tuyo soy. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Tú eres mi vida. Dile conmigo a Jesús. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. A ti nos entregamos, Señor Jesús, en esta noche gloriosa. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Tú que conoces nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Tú que conoces nuestras lágrimas. Tómanos en tus manos, Jesús. Lava nuestras heridas con tu amor. Ven a sanarnos, Jesús. Ven a sacar el dolor que hay en mí, Jesús. Masamanisha marajara basuyaraitra. Sayanamasuyaraitra. Ven a enjugar nuestras lágrimas, Señor, por todas las veces que hemos llorado, por todas las veces, Señor, que afligidos hemos estado, por todas las veces que hemos andado con el espíritu hundido. Ven a sanarnos, Jesús. Ven a animarnos, Jesús. Ven a devolvernos la alegría y la esperanza, las ganas de vivir, Señor. Ashara manajara basuyara mariaraitra. Antayara basta hashatrayara masuyaraitra. Porque tú, Señor, eres la resurrección. Ven a darnos vida, Señor, a los que por el dolor
estamos muertos, Señor. Amado Jesús, concédenos en esta noche la gracia de poder escuchar, de poder abrir el corazón a aquello que tú quieras realizar en nosotros. Ven, Señor, a consolar a tu pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, Padre santo, Dios bueno, que quieres que lo bueno nos pase, y porque eso quieres, nos invitas a pedirte con firmeza, con fe y con generosidad. Oh Dios santo, te pedimos en esta hora que restaures nuestra vida con tu poder. Tú que conoces los caminos que el diablo en nosotros ha torcido, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tus manos benditas sobre nosotros, para rescatarnos de un enemigo que es más fuerte y poderoso que nosotros, de la tristeza y de la desesperación. Libéranos, Señor. De la angustia y de la ansiedad. Libéranos, Señor. De la depresión y de todo mal psicológico. Libéranos, Señor. De la infelicidad y todo patrón de infelicidad. Libéranos, Señor. De todo pensamiento negativo, de todo pensamiento maligno. Libéranos, Señor. Oh Dios Padre Todopoderoso, concédenos la gracia de vivir en Cristo con alegría la hermosa vida que tú nos has dado. Te pedimos, Señor Jesús, que con tu sangre bendita selles el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando. Sella con tu sangre nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Te pedimos, Señor, que de este corazón sagradísimo tuyo brote agua y sangre que nos lave, que nos purifique. Lava nuestras heridas con tu sangre, Jesús. Estas heridas psicológicas, emocionales, que pueden estar infectadas. Estas heridas, Señor, que probablemente hace mucho tiempo no han sido atendidas. Ven, Jesús, tú que resucitaste con tus gloriosas llagas, ven, Señor, a curar las heridas de nuestro corazón. Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros y abre nuestra inteligencia para que seamos capaces de comprender la hondura y la profundidad de lo que tú quieras hacer. Ven, Espíritu Santo, y desata todo nudo psicológico en nosotros, toda atadura, todo pensamiento, toda creencia de mentira, de falsedad, de confusión. Ven, Espíritu Santo, y libera
nuestros recuerdos de todo dolor emocional, de todo dolor psicológico. Ven, Espíritu Santo, y cambia esa percepción que tenemos de la vida, muchas veces negativa. Que podamos vivir con alegría aún en medio de nuestras luchas y sufrimientos. Porque la alegría proviene de ti, de sabernos en ti, seguros como refugio. Ven, Espíritu Santo, inunda este corazón de tu amor conforme dice la Escritura, que el Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones. Y este Espíritu que ha sido derramado confirma el amor que Dios nos tiene. Que hoy podamos sentir eso, que somos especiales, que somos importantes, que somos valiosos, mucho más de lo que creemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, oh Señora de Lourdes, que a través de tu mano, el Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador, nos alcance la salud que necesitamos en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Que podamos recuperarnos y podamos recuperar la alegría y las ganas de vivir. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Rosa de Lima, ruega por nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. Santa Gema, ruega por nosotros. Beata Petra de San José, ruega por nosotros. Beata Imelda, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. San Expedito, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último, rezamos la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Para aquellos que no tengo la bendición de conocer, mi nombre es Israel Pelancruz. Yo soy misionero en Perú, en el movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret, nuestro movimiento
misionero, tiene comunidades fundadas en Perú, en distintas provincias del país, y también tenemos 2 comunidades en Alemania, en Winterlingen, cerca a Stuttgart, 1 hora y media más o menos, y en la ciudad de Frankfurt. Y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha mandado por todo el mundo a anunciar esta alegría, el gozo que es conocerle a Él, el gozo de tener una experiencia con Jesús. Hoy día en nuestro curso La sanación interior de las heridas emocionales, hoy día vamos a tocar un tema que me parece que es muy importante y que justo en mi oración, yo más o menos cuando elaboro un tema antes de trabajar, en la mañana hay que estudiar, después media mañana hay que armar el tema, luego hay que orar, nuestra oración personal, y luego en la tarde y para la noche hacemos la intercesión por todas las personas que van a participar, que escriben, por todos los benefactores, por todos los que están viendo la transmisión en directo, diferido. Esto es la hora de interceder. Y el Señor ponía mucho en mi corazón el desarrollo de este tema. Ya habiéndolo hecho, el Señor me ayudaba a reflexionar aún más sobre lo que ahora vamos a abordar, que me parece muy importante, que es el principio, el génesis de nuestras heridas emocionales, que es la relación con nuestros progenitores. Entonces vamos a abordar un tema que es muy importante. Al final de este tema voy a dejar un trabajo que podamos hacer, que nos va a ayudar a remover algunos recuerdos, a traer del pasado al presente algunos acontecimientos y poder presentárselos a Jesús para que Él nos cure, para que Él nos sane. Porque las heridas no las sana el tiempo, las heridas las sana Jesús de Nazaret. El tema de esta noche entonces se llama la creación de las heridas emocionales y las máscaras. La creación de las heridas emocionales y las máscaras. Voy a utilizar un texto para iluminar esta reflexión del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Dice la Sagrada Escritura, Lucas 2:41. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Al volverse ellos pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días les encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos. Y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Él les dijo: «¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Es palabra del Señor.
Pues bien, en esta parte del curso donde hablaremos sobre nuestras heridas emocionales generadas en la niñez por nuestros progenitores, voy a tomar a dos autores como referencia. Perdona mi mal inglés y mi mal francés, ¿ya? El primer autor que vamos a utilizar se llama John Bradshaw, autor de Nuestro Niño Interior, y el segundo autor que vamos a utilizar, la canadiense Lise Bourbeau, así es el apellido, autora del libro La sanación de las 5 heridas. Y pues bien, haremos una interpretación teológica desde la fe católica, algunas de las posturas desarrolladas por estos autores, ya que algunas son incompatibles con la fe cristiana. Por ejemplo, la autora canadiense Lisa Bourbeau, ella habla de, por ejemplo, la reencarnación, ¿no? Entonces, para un católico esto es incompatible con la fe. Nosotros, como dirá la carta a los hebreos, creemos que la suerte, que el destino del hombre es morir una sola vez e ir a su juicio particular, ¿no? Entonces, como va a decir el apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21, hay que examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Así como los hermanos Matthew Lin, que van a desarrollar a través de este librito la sanación en las 8 etapas de la vida, se van a basar en un discípulo de Freud, en Erik Erikson, ¿no? Entonces hay algunas cosas que podemos nosotros recoger y trasladarlas al plano de la fe. De pronto, para los que hemos estudiado filosofía también, es como evangelizar el contenido de Aristóteles, el contenido de Platón, ¿no? Por eso, repito, dice el apóstol San Pablo, hay que examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que quisiera decir en este tema es que la existencia de cada ser humano obedece al propósito y designio divino. La existencia de cada ser humano obedece al propósito y al designio divino. ¿Y qué significa esto? Que ese por qué y ese para qué hemos sido creados, la razón de nuestra existencia, la razón del por qué hemos venido a este mundo y estamos hoy aquí, obedece al querer de Dios más que al querer de nuestros padres. Es decir, tú estás vivo, tú existes porque Dios lo ha querido, por sobre encima del querer de tu padre o del querer de tu madre. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 4, el Señor dice que todo lo que Él ha creado, lo ha creado con un propósito. Todo lo que Él ha creado, lo ha creado con un propósito. Tu existencia y la mía, entonces, tiene un propósito. Nuestra vida no es una casualidad, sino una causalidad. Y en la génesis de nuestra existencia está Dios, el querer de Dios, el propósito de Dios. Entonces, esto es fundamental saberlo. Es fundamental saberlo. ¿Por qué? Porque en los próximos temas estaremos abordando las heridas emocionales que nos pueden haber causado nuestros progenitores. Nos pueden haber causado nuestros progenitores, y esto es muy importante, muy importante. Porque el hecho de saber que el propósito de nuestra vida y en el por qué, en el para qué existimos está en Dios, esto nos va a ayudar mucho a de pronto sanar la percepción que tenemos de nuestra propia existencia. Sobre todo para aquellos, como luego lo iremos viendo, que tienen aún muy abierta
la herida emocional de rechazo, ya que específicamente ellos se perciben rechazados desde su concepción por sus padres y piensan que su existencia no tiene ningún propósito ni ningún valor. En más de una ocasión yo he escuchado testimonios de personas que me han dicho: hermano, mi papá o mi mamá me dijo esto, ¿no? Que nosotros no estábamos en sus planes, ¿no? Que nosotros vinimos porque falló tal método anticonceptivo, o que vinimos de sorpresa y que venimos a ser, por ejemplo, los hijos últimos, ¿no? El conchito, ¿no? Entonces, en el fondo lo que están haciendo estos padres es confesarle al hijo que él no es un hijo deseado. Los hijos que hemos recibido esta confesión de nuestros padres, podemos sonreír, podemos reírnos, pero en el fondo esto es una realidad dura que ya lo sabíamos y que nuestros padres lo pueden estar confirmando. En más de una ocasión, cuando me ha tocado dar cursos de sanación, es incontable la cantidad de personas, madres sobre todo, que se me acercan con este sentimiento de culpa, de no haber deseado a sus hijos o de haber tenido embarazos complicados, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Saber que en la génesis de nuestra existencia no prima la voluntad de papá o de mamá, sino la voluntad de Dios. Es Dios quien ha querido que tú y yo existamos y nos ha puesto en este mundo para que le conozcamos y para poder experimentar su inmenso amor. Personas probablemente con problemas de identidad sexual, personas con problemas de depresión, personas con algún tipo de adicción sexual, alcoholismo, ludopatía, etc. Personas que sienten que no pertenecen a ningún sitio. Personas con pensamiento suicida que en algún momento de tragedia en su vida le dicen a Dios: ¿por qué no me llevas? O le han renegado a Dios: ¿por qué me has traído a este mundo? ¿No? Personas que de pronto reniegan del día de su nacimiento y no les gusta celebrar su cumpleaños. Personas que creen que Dios no les escucha. Esto es importantísimo saberlo. Que por encima del querer de tu padre y por encima del querer de tu madre está el querer de Dios. Saber que nuestro origen no está en la voluntad de nuestros padres, sino que está en la voluntad de Dios, es vital y trascendental. Es algo esencial para nuestra sanación. Dios me ha querido y pueden nuestros padres haber sido un instrumento en las manos de Dios para que yo venga a esta vida, ¿no? Puede ser incluso que no hemos estado en los planes de nuestros padres, pero sí en el plan de Dios. Nosotros existimos en el propósito de Dios. Nuestros padres han sido un medio por el cual ese propósito divino se ha realizado. En las Escrituras vamos a encontrar esta verdad fundamental y sanadora. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 1, en el versículo 1, libro del profeta Jeremías capítulo 1, en el versículo 5, Jeremías 1:5, dice la Sagrada Escritura. Voy a leer desde el versículo 4. Me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: antes de haberte formado yo en el vientre te conocía. Antes que nacieses te había consagrado yo profeta, te tenía destinado a las naciones. La verdad fundamental que se nos está revelando en este texto escriturístico sobre nuestra existencia
es importantísimo. Antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía. Es decir, es Dios quien nos ha tejido en el vientre materno, y antes de que se uniera el espermatozoide de nuestros padres con el óvulo de nuestra madre, antes de eso hemos existido en el pensamiento de Dios. Nuestra existencia obedece a ese querer de Dios, que ha querido que vengamos a este mundo, a esta existencia, para que nos relacionemos con Él. Nos ha traído este mundo, a este escenario, para que podamos conocerle, para que podamos experimentar su amor y para que podamos comunicar a las naciones su gloria. Entonces, antes de haberte formado yo, es decir, Dios nos está diciendo que la autoría de nuestra existencia es Él. Él es el autor de nuestra vida. Antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía. El Señor nos conoce desde siempre, sabe quiénes somos. Él nos conoce como nadie nos va a conocer. Que mientras los demás nos conocen por fuera, solamente Él nos conoce por dentro. Y el amor de los demás, incluso el de nuestros padres, pudo haber sido un amor condicionado a nuestro comportamiento. Pero el amor de Dios es incondicional. Porque aún sabiendo que nos vamos a equivocar, que le vamos a fallar, que vamos a pecar, aún así nos ama, como somos, con nuestras heridas, con nuestros yerros, con nuestro pecado. Él nos conoce. Dice, antes que nacieses, te había consagrado yo profeta, te tenía destinado a las naciones. El Señor nos ha creado con un porqué y un para qué inscrito en el alma. Nuestra vida tiene un propósito y ese propósito se revela en el conocimiento de Dios. Jeremías también en el capítulo 31, en el versículo 3, Jeremías capítulo 31, en el versículo 3 dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno, es decir, desde siempre Dios nos ha amado. Desde siempre. A veces me ha tocado conversar con algunas mujeres que incluso cuando antes de quedar embarazadas, comienzan a imaginarse cómo sería ese embarazo. Y ya cuando están gestando, comienzan, aunque el niño no haya nacido, comienzan a imaginar cómo sería este niño. Sus manos, el color de su piel, su cabello, cómo se relacionarían con él. Y la madre comienza a crear una fantasía, una ilusión en su interior, en donde se va enamorando aún de este niño que no tiene en sus brazos. Pues bien, es más o menos así con Dios. Nosotros existimos, cada ser humano hemos existido desde siempre en el pensamiento eterno de Dios. Y desde ahí Él nos ha amado. Desde ahí es como que Dios ha fantaseado con nosotros, ha imaginado cómo seríamos en el momento que nos relacionemos con Él. Es decir, esta experiencia de la maternidad nos ayuda de alguna manera a entender esto que nos dice el profeta: con amor eterno te he amado, desde siempre te he amado, por eso he reservado mi favor para contigo. Por eso he reservado mi favor para contigo. Otro texto que nos ayuda a entender esto, ¿no? La voluntad de Dios por encima de la voluntad de nuestros padres en razón a nuestra existencia. En Isaías 49, en el versículo 15, va a decir algo que es tremendo. Isaías capítulo 49, versículo 15. ¿Acaso olvida una mujer a su niño
¿Acaso olvida una mujer a su niño sin dolerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque esas personas se olvidasen, yo jamás te olvidaría. Este texto es fundamental en este punto que queremos enseñar, porque Dios nos habla de una posibilidad, lamentable por cierto, de que una mujer rechace, de que una mujer abandone, de que una mujer se olvide del hijo que llevara en sus entrañas. Y el Señor nos dice que si vemos a una mujer hacer eso sin dolerse por su hijo, dice el Señor, yo jamás te olvidaría. Es decir, es raro ver lo que nos dice el texto, que alguien no se duela por abandonar a su hijo, que alguien no se duela por olvidarse de su hijo, que una mujer no se duela por rechazar a su hijo. En nuestro tiempo, desgraciadamente, vemos mucho eso. Y el Señor nos advierte que cuando tú veas algo así, pienses, yo jamás me olvidaría de ti. Yo jamás. Es decir, el Señor jamás se va a olvidar de nosotros, jamás nos va a abandonar, jamás nos va a rechazar. El Salmo 27 en el versículo 10, Salmo 27, versículo 10, dice la Escritura, si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. Nuestro Dios es el Dios que acoge a todos aquellos que pueden haber sido en un momento de su vida abandonado por su padre o abandonado por su madre. ¿Cuántos casos conozco en donde un niño lleva el apellido del abuelo porque el padre no lo quiso firmar? ¿Cuántos casos conozco en donde han habido padres que han abandonado a sus hijos por haber formado un nuevo hogar, se olvidaron del hijo? Y también conozco casos en donde madres por formar un nuevo hogar se olvidaron de sus hijos. Pues dice la Escritura, si mi padre y mi madre me abandonan, es decir, no estuvieron conmigo en un momento importante de mi vida y me sentí abandonado, si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé, el Señor, me acogerá. Pues bien, esto, como te decía, es importante saberlo, ¿no? Es muy importante saberlo, que Dios ha querido, por encima del querer de nuestros padres, que nosotros viniéramos a este mundo, que nosotros existiéramos. Incluso por encima del propósito de nuestros padres, de la voluntad de ellos, está el propósito y la voluntad de Dios. Nuestros padres son el medio por el cual Dios ha realizado este propósito. Y pues bien, esto es importante saberlo, decía. Y es muy importante saberlo porque en mi caso específicamente, que he tenido también la herida del rechazo y que he tenido 3 intentos de suicidio, yo soy una persona que no me he sentido aceptada en mi existencia, ¿no? He sido en algún momento de mi vida una persona que le ha dicho a Dios, ¿por qué me has traído a este mundo? En algún momento, cada vez que las cosas se ponían difíciles, pensaba en el suicidio como una opción. Por eso es que lo intenté. Entonces, yo que he experimentado eso, que he renegado tanto de mi vida, para mí ha sido fundamental saber que Dios me ha querido traer a este mundo. Ha sido fundamental saber que mi existencia obedece más que a la voluntad de mis padres, a la voluntad de Dios. Ha sido fundamental y esencial para mi sanación. Para mi sanación. Entonces, muchas veces nos quedamos en por qué el padre hizo tal cosa o por qué la madre hizo esto y nos quedamos en el juicio y nos quedamos en lo que hicieron mal nuestros padres.
y de pronto no trascendemos que es el Señor que nos ha traído a esta existencia, que es el Señor que quiere que vivamos una vida con propósito en Él, ¿no? Entonces, reconciliarme con mi existencia, aceptar mi vida, aceptar que estoy vivo, es importante este punto, ¿no? Este punto es muy importante. Entender que Dios me ha creado con un propósito es muy importante. Y que ese propósito de Dios, porque hay mucha gente que me dice, hermano, ¿para qué Dios me ha traído a este mundo, no? Probablemente tienen la herida de rechazo. Este propósito de Dios se nos revela en la medida que acogemos al gran revelador, que es Jesús. En la medida que conocemos a Jesús, en la medida que nos dejamos encontrar por Jesús, es en ese contexto en que se va revelando la razón de ser de nuestra existencia. Como dirá en Colosenses capítulo 3, en el versículo 3, mi vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, lo que se esconde, lo que está oculto, está en esta condición esperando ser descubierto. Y descubrir el plan y el propósito de nuestra existencia hará que todo lo que hemos vivido cobre sentido. Y solamente esto se descubre en Jesús. Entonces yo le pregunté a Dios muchas veces, ¿no? ¿Por qué me has traído a este mundo? Para sufrir. Ya en el último intento, en el tercer intento de suicidio que tuve, yo me peleé con Dios y le dije, ¿para qué me has traído a este mundo? Mi vida es miserable, soy una persona infeliz. Yo le reclamé, ¿para qué me has traído a este mundo? Y por eso te digo lo de Colosenses 3:3, ¿no? Que a veces uno no se halla, que a veces uno no le encuentra sentido a la vida, ¿no? Porque hay sufrimiento, dolor, lágrimas. Uno no le encuentra un propósito a esta existencia y nos quedamos con ese ¿para qué estoy aquí?, ¿no? Y ese sentido se nos revela cuando conocemos a Jesús. El sentido, el propósito de nuestras lágrimas, de nuestro sufrimiento, toda nuestra vida comienza a cobrar sentido en la medida que conocemos hondamente, profundamente a Jesús. Yo a mis 47 años de edad, los 25 años que tengo conociendo a Jesucristo, esto es lo que me ha pasado. A mí me ha sanado el deseo de vivir, saber que estoy en la voluntad de Dios. Que ahí está el génesis de mi existencia, en la voluntad de Dios. Y es el Señor Jesucristo que me ha ido mostrando cómo todos esos hechos lamentables de mi vida, cómo todas esas experiencias amargas y dolorosas de mi vida finalmente han cobrado sentido en el propósito de Dios, en el propósito de Él. Entonces, las heridas de los progenitores son heridas que nos duelen y nos marcan mucho. Aceptar que son nuestros padres probablemente los que más nos han herido en toda nuestra vida es algo muy duro y difícil de aceptar. Como enseñamos la semana pasada, cuando nosotros experimentamos mucho dolor emocional, mucho dolor psicológico, se nos activa un mecanismo de defensa que se llama la negación, la no aceptación de la realidad. Y esto nos lleva a no querer enfrentar este hecho, esta realidad que nuestros padres, los que se supone nos debieron haber amado más, son los que nos han herido. Y esto nos genera pues un conflicto, ¿no? Al punto de que negamos la existencia de este dolor. Entonces, por ejemplo, ¿no? Muchas veces que he predicado sobre esto, hay personas que no, ya mi padre está muerto, ¿no? ¿Para qué tocar ya lo que él hizo? Están en negación, pues, ¿no? Otras personas me dicen, no, hermano, yo ya lo superé, mi padre fue así. Siguen en negación.
Entonces no se permiten estas personas abrir la herida por un miedo a juzgar a los padres, por un miedo a no respetar su memoria o por un miedo a ser mal hijo, ¿no? Pero en el fondo, este mecanismo te impide aceptar el hecho de que has sido herido y que necesitas sanarte, ¿no? Esto nos lleva a ejercer juicios sobre lo sucedido, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Mi padre me falló. Entonces, aceptar ese juicio en la mente para algunas personas va a ser doloroso, ¿no? En algunos incluso va a aparecer sentimientos de culpabilidad. Como un día estaba hablando con un amigo que aprecio y quiero mucho, ¿no? Y él le decía lo siguiente, apunta esto que es muy importante, ¿eh? Le decía a él, porque él me hablaba de las heridas emocionales, y yo le pregunté, ¿no? ¿Y con cuál de tus dos progenitores te has llevado bien, ¿no? Él me dijo, con mi mamá, porque mi padre, pucha, que me pegaba, que era alcohólico, le pegaba a mi mamá, nos gritaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y le dije, ¿que y tu mamá nunca te pegó? ¿Que tu mamá nunca te gritó? ¿Nunca te dañó? Me dijo, sí, pero lo merecía, porque no le hacía caso. Entonces, fíjate, yo le hice ver esto a mi amigo. ¿Te das cuenta que con tu papá sí hay una aceptación del hecho de que te ha herido, porque te ha gritado, te ha pegado, pero con tu mamá como que no, lo merecías? ¿De cuándo acá un niño merece ser golpeado? ¿De cuándo acá un niño merece ser castigado de esa manera? Entonces le explicaba de que a veces nosotros estamos más heridos, atención a esto, atención a esto, estamos más heridos con aquel progenitor con quien mejor nos llevamos. Sobre todo en la etapa de la adolescencia. Si tú te has llevado mejor con tu papá, es con tu papá con quien estás más herido. Si tú te has llevado mejor con tu mamá, es con tu mamá con quien más estás herido. Aceptar eso es doblemente doloroso, porque yo puedo aceptar que ese progenitor con el que no me he llevado tan bien me ha herido mucho. Puedo aceptarlo, pues, ¿no? Puedo aceptarlo. Pero aceptar que con el progenitor con quien mejor me he llevado es el que más me ha herido, entonces inmediatamente se activa este mecanismo de defensa, ¿no? Entonces comenzamos a generar juicios, culpabilidad, temor, quejas, lamento, nos deprimimos, y esto imposibilita la sanación. Al hacer un juicio sobre quien nos hirió, se experimenta desde la culpabilidad hasta el lamento, ¿no? Entonces, este es el problema. Es como que nuestra mente está callada y comenzamos nosotros a reflexionar, ¿es verdad mi padre me hirió más? ¿O es verdad mi madre me hirió más? Y en ese momento comienzan a venir los recuerdos, comienzan a aparecer las situaciones que teníamos calladas, que habíamos reprimido, que estábamos negando. Comienzan a aparecer esas situaciones y comienza a aparecer el dolor, pues. Comienza a aparecer el resentimiento, comienza a aparecer la desilusión, la depresión. Entonces, esto es muy doloroso, ¿no? Para algunas personas esto es muy doloroso. Por ejemplo, este amigo le decía eso, ¿no? Y él, yo veía que mientras le explicaba esto, de cómo su madre le había herido más, y que producto de las heridas que le había ocasionado su madre, él se había vuelto una persona rígida, incapaz de expresar su afectividad, porque había sido emocionalmente muy afectado. Yo veía cómo su rostro se le iba deformando, un rostro que se comenzaba a llenar de desilusión, porque claro, me desilusionó ya de mi papá, y ahora desilusionarme de mi mamá. Entonces mis dos padres me han fallado. Es muy doloroso aceptar eso, muy doloroso. Por eso se te va a activar este mecanismo de defensa mientras te esté dando las charlas. Va a ser muy doloroso. Por eso la primera parte, ¿no? Más que el querer de tu padre o de tu madre, es el querer de Dios. Tus padres han sido el medio por el cual tú has venido a esta existencia. Han sido el medio por el cual Dios te ha traído a este mundo. Te ha traído a este mundo. Puede ser que tú no has estado en los planes de ellos, pero sí en el plan de Dios.
sí en el plan de Dios. Entonces, aceptar esto es duro porque de pronto es aceptar que no hemos sido amados como lo hemos necesitado. Es aceptar que no se nos ha dado el reconocimiento necesario. Es aceptar que no se nos ha protegido, sino que se nos ha vulnerado mucho. Y es aceptar de que no se nos ha perdonado, que han sido muy drásticos con nosotros. Entonces, este mecanismo de defensa a la negación no permite mirar la herida, no permite acoger nuestro dolor, aceptar que es verdad. No solo me falló este progenitor con quien no me he llevado bien, sino que también este progenitor con quien mejor me he llevado es el que más me ha herido. Es el que más me ha herido, ¿no? Aceptar, o sea, esta negación no te permite mirar, no te permite acoger, no te permite aceptar esa realidad para finalmente trabajar en la sanación de esta herida, ¿no? Entonces, muchas personas van a tener temas no resueltos. Siempre que me toca a mí hablar con alguien, ¿no? que me habla de su papá, que me habla de su mamá, como el progenitor que más le ha herido, es que mi mamá me hizo esto de pequeño, es que mi padre me hizo tal cosa de adolescente. Después de escuchar a la persona, de acoger sus palabras, de acoger su dolor, inmediatamente le llevo esa reflexión. De este progenitor con quien mejor te llevas, con él tienes las heridas más profundas. Y comenzamos a hablar, comenzamos a escarbar en los recuerdos y se abren heridas que realmente marcaron a la persona. Entonces, esto es muy importante en la sanación interior, ¿no? Hay gente que dice, no, yo estoy bien, no, yo ya los superé, no, yo ya los perdoné, no, ya mi padre está muerto, no, ya mi madre está muerta, no, ya para qué, está viejito, está viejita, tiene Alzheimer, ya tiene demencia senil, no, ya mi madre ya la perdoné, ya pasó. Ok, no se trata de activar un resentimiento hacia tu padre o de activar el resentimiento hacia tu madre, sino aceptar el hecho de que en algún momento él o ella en una etapa de tu vida te hirió mucho y que necesitas sacar ese dolor que puede estar almacenado en el corazón. Aceptar la herida implica en un primer momento mucho dolor, muchas lágrimas. Implica en un primer momento frustración, sobre todo tristeza. Es aceptar que no hemos sido, es aceptar que nos hemos resentido con el progenitor nuestro, ¿no? Y que incluso amamos a quien nos ha herido más. Y esto es la lucha interna, ¿no? Amo mucho a mi padre que me ha herido tanto. Amo mucho a mi madre que me ha herido tanto. Y cómo procesas esa información, ¿no? Por eso hay un conflicto psicológico, ¿no? Entonces, no nos permitimos, ¿no? No nos permitimos dejar que aflore esos sentimientos que están contenidos. No permitimos que afloren esas experiencias que están ahí contenidas, ¿no? Es aceptar incluso el derecho de estar enojado con el padre, ¿no? Es aceptar el derecho que incluso, oye, me gustaría haberle reclamado a mi padre, ahora ya que le voy a reclamar, pero en ese entonces me gustaría haberle reclamado, ¿no? Hay un proceso de duelo por ese dolor, ¿no? Que se tiene, por ese sentimiento de pérdida que se tiene. Y este proceso de duelo nos lleva de la negación a la ira, a la negociación, a la depresión y a la aceptación. O sea, lleva un recorrido, ¿no? Hay muchas personas que por no haber podido perdonar a estos padres, a su progenitor, de pronto se han quedado en la etapa de la ira. Viven frustrados, amargados, renegando, quejándose. Hay otros que se han quedado en la depresión, en la tristeza, porque me hicieron esto, porque me hicieron aquello, ¿no? Y hay otros que están en la negación, o sea, ni siquiera quieren aceptar que les puede haber pasado, que pueden estar heridos con su padre o con su madre, ¿no? Entonces, si no hay la aceptación, no se supera el dolor, no se madura, no se aprende, no crece uno como persona, ¿no? Nuestras heridas pueden ser como las de Jesús.
A mí me encanta poner este ejemplo que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, nuestro Señor tenía sus llagas, pero ya eran llagas que no sangraban, eran heridas gloriosas, heridas cicatrizadas por el poder de Dios. Entonces, igual puede pasar con nosotros, ¿no? Nuestras heridas, aquello que nos dolió mucho, en algún momento tocadas por el poder de Dios, pueden servir con este fin de ayudar la fe de otras personas, mostrando a los demás lo que Jesús realmente puede hacer, que es sanar al hombre. Ese es el testimonio de pronto que yo te trato de contar siempre a través de mi propia vida, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos de negación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un día una mujer me contaba, ¿no?, que tenía grandes heridas con su mamá, lloró, renegó mientras ella me lo contaba. Yo no sé por qué lo hizo, y otra vez me siguió hablando y yo no sé por qué lo hizo, y otra vez repitió, no entiendo por qué lo hizo. Entonces, cuando repitió 3 veces eso, esta mujer no terminaba de sanar porque estaba tratando de entender por qué lo hizo. Entonces, la falta de perdón se debía a un prejuicio que ella había hecho. En su mente, si bien no lo estaba viendo, pero más o menos la interpretación de su pensamiento es este, ¿no? Ella es mi madre, debió haberme amado. Ella es mi madre y yo he esperado que ella me ame mucho. Pero como ella es mi madre y me ha fallado, entonces yo no entiendo, porque siento amor y siento odio. Esto es lo que ella sentía, ¿no? Entonces ella estaba en esta negación, le costaba aceptar, ¿no?, este hecho, y por eso la pregunta, no entiendo, no entiendo, no entiendo, ¿no? Otro caso, un segundo caso, de que me llamó mucho la atención, ¿no? Una mujer que estaba con depresión, pidió conversar conmigo, se me acercó al final del servicio, y esta mujer se quejaba mucho de su esposo, ¿no? Es que mi esposo, que mira, mi esposo, yo tengo que mantenerlo económicamente, mi esposo no quiere trabajar, yo siempre tengo que ayudarle, tengo que pagarle sus cosas, hermano, yo estoy cansada, yo no sé si divorciarme, pues ya no sé esto, no sé lo otro, pero mi esposo es el problema, que mire, que aquí, que allá. Entonces el problema se resumía en esto, ¿no?, que ella mantenía económicamente al marido, ¿no? El esposo no trabajaba, ¿no? Y el esposo más encima tenía un maltrato verbal con la mujer. Entonces, otra vez pregunté, ¿y cuál ha sido el progenitor que te ha herido, ¿no? Y me comenzó a dar toda la lista de cosas que le hizo su madre, que si bien la había herido muchísimo, yo no veía de pronto la raíz de su problema en las heridas que le ocasionó su madre, ¿no? Entonces, le hago la pregunta, o antes de hacerle la pregunta le explico, ¿no? Nosotros estamos más heridos y las heridas más profundas nos las ha originado el progenitor con quien mejor nos hemos llevado, sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces ella me dice, no, pero yo no estoy herida con mi papá. Entonces comenzamos a orar, porque tenía los recuerdos bloqueados, comenzamos a hacer oración, y en el momento de la oración ella recordó, el Espíritu Santo trajo un episodio en donde el papá, ¿no?, llegó a la casa en la tarde y la sube a la niña al 3er piso de la casa, la sienta y le dice, hija, me han botado del trabajo, no vamos a tener plata, no vamos a tener aquí, que ahora para pagar esto, que para pagar lo otro. Y el papá solía tener esta actitud de desahogarse con la hija. Otras veces la subió al 3er piso, mira hija, tu mamá que se comporta así, se comporta así, tiene esta actitud. Entonces ella, como niña que era, ella trató de acoger al papá, de proteger al papá. Entonces yo le expliqué a ella, si no se había dado cuenta, primero, que esto era un daño terrible que le había hecho el papá, porque le había cortado toda su infancia, había puesto una responsabilidad sobre ella que no le corresponde. Lo segundo que le explicaba a esta mujer, y no te has dado cuenta que probablemente te has elegido un hombre según el perfil psicológico de tu padre.
y que finalmente esa queja que tú tienes contra tu padre principalmente es la queja que tú tienes con tu marido principalmente es la queja que tú tienes contra tu padre, efecto de transferencia. Está simplemente la frustración que tú has sentido por tu padre al haber hecho esta injusticia de haberte cargado a ti con sus problemas y sus quejas, te lo estás trasladando al esposo, que si bien tiene también un grado de responsabilidad, pero esta herida te duele tanto lo que te hace tu esposo, te duele tanto porque no se ha cerrado esta. Etapas de negación, ¿no? Entonces, muchos podemos estar así. Muchos podemos estar así por querer mantener, respetar la memoria del padre o de la madre, o por no querer de pronto entrar en ese conflicto interior, podemos nosotros tener temas con nuestros progenitores no resueltos. Repito y subráyalo, podemos tener con nuestros progenitores temas no resueltos. Por eso, las palabras de Jesús en la cruz, en Lucas 23:34, son importantísimas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, para que podamos nosotros sanar las heridas con nuestros progenitores, no debe subsistir ningún tipo de juicio. Es que mi papá fue así, es que mi mamá fue así, qué malo porque me hizo esto, qué malo porque me hizo aquello. Hay casos que me he encontrado en donde he encontrado, pues, en verdad, situaciones terribles, ¿no? Al punto que he tenido que recomendar a algunos jóvenes que se retiren del hogar por lo tan dañinos que pueden ser sus padres. Muy probablemente sus padres tienen problemas psiquiátricos, ¿no? Muy probablemente. Entonces, es muy importante para sanar, ¿no? Y sanar la relación con los progenitores. Al final te voy a decir por qué la tienes que sanar, ¿no? Es muy importante sanar la relación con los progenitores y para ello no puede subsistir ningún tipo de juicio. No puede subsistir ningún tipo de juicio. Son nuestros padres los que se suponen nos deben haber amado incondicionalmente. Sin embargo, hay que aceptar el hecho de que ellos también tienen heridas, de que ellos también han tenido conflictos internos sin resolver, que probablemente ellos no han tenido las capacidades necesarias para educar a un niño como nosotros, ¿no? Como lo pudimos haber sido nosotros de pequeños. En la carta a los Romanos, capítulo 2, en el versículo 1, carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 1 dice: por eso no tienes excusa quien quiera que seas, tú que juzgas, pues juzgando a los otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas palabras que tú juzgas en los demás. Hay algunas personas que, como no se han sanado con sus padres, como tienen temas no resueltos con ellos, les pasa esto que dice el apóstol San Pablo sobre el juzgar a los demás, que es muy revelador. Las personas en negación que no han perdonado juzgan los defectos de los padres que ellos mismos tienen. Entonces, por eso es muy importante sanar, porque tú a veces puedes decir: ay, que mi madre ha sido muy dura conmigo, y seguro que tus hijos deben tener la misma queja sobre ti. O probablemente tú dices: ay, que mi padre siempre ha sido un contestón, un malhumorado, y probablemente tú eres igual. Entonces, juzgas los defectos de tus padres que se han afianzado en ti. Yo he escuchado muchas veces esto, de hijos que se quejan de alguna actitud del padre y finalmente ellos tienen la misma actitud, ¿no? Por eso es importante sanar. Por eso es importante sanar, ¿no? Aquí vamos a ver heridas heredadas y problemas sin resolver, ¿no? No recuerdo el nombre de la psiquiatra argentina que había leído, que ella va a decir que los hijos heredamos los problemas psicológicos no resueltos de nuestros padres. Los hijos heredamos los problemas psicológicos no resueltos de nuestros padres. Es decir, tú en tu vida, en tu forma de ser, tienes una herencia. Los problemas psicológicos
no resueltos de tu Padre. Como va a decir la primera carta de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 18, ¿no? En donde se nos dice que hemos sido rescatados de la conducta necia heredada de nuestros padres. Entonces, ese proceso de perdón y de reconciliación que debemos tener con nuestros progenitores es esencial para nuestra sanación. Es esencial. Las heridas, atención a esto que es muy importante, ¿eh? Las heridas nos transforman en alguien que no somos. Repito, las heridas nos transforman en alguien que no somos. Hay una persona que me conoce desde pequeño, ¿no? Que cuando me vio ya en los caminos del Señor y me vio pues viviendo mi fe como cristiano, esta persona un día me dijo, ¿no? Ahora sí veo en ti aquella persona que yo he creído que tú ibas a ser de pequeña, ¿no? De pequeño me dice, yo te veía y yo decía, de grande esta persona va a ser así, ¿no? Entonces me dice, ahora sí veo, ¿no? Eso que veía de ti de pequeño, ¿no? Entonces fíjate, los hechos dolorosos de nuestra vida nos transforman, desfiguran la persona que tenemos que ser, que Dios ha querido que finalmente seamos. Las heridas a temprana edad nos transforman por el dolor que generan. Los niños pasamos por 4 etapas adaptativas, ¿no? En este proceso de dolor, ¿no? Cuando venimos a este mundo hay felicidad, ¿no? Una hoja en blanco, ¿no? Recibimos lo que depositan en nosotros. Pero después los niños, de conocer esta alegría de ser ellos mismos, ¿no? El niño cuando llora, cuando se hace sus necesidades, el padre pues no anda amargado, no anda furioso, acepta que el niño es así porque es un niño pequeño. Entonces el niño experimenta esa alegría de ser acogido, de ser aceptado tal como es, ¿no? Esta es la primera etapa de su existencia, pero luego de ahí va a pasar a una etapa a conocer el dolor, ¿no? En donde se le va a decir, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquí, no hagas allá. Una etapa en donde se le corrige, se le trata de disciplinar, se le trata de generar obediencia. Entonces el niño entiende que no tiene derecho a ser el mismo, ¿no? Si es juguetón, si es travieso, si es de un modo u otro. Entonces el padre va a tratar de cambiar eso, va a tratar de corregir eso. Entonces el niño va a experimentar dolor, rechazo a quien es, ¿no? Y después de esta segunda etapa de dolor, luego enseguida va a venir un periodo de crisis, ¿no? En donde va a venir una confusión no racionalizada, pero sí una confusión interior en que el niño va a estar dividido, ¿no? ¿Sigo siendo como soy o me adapto y me amoldo a ser como quiere mi mamá o mi papá? Entonces viene esta etapa de crisis, ¿no? Por eso es que los niños se vuelven rebeldes. Se vuelven rebeldes. Esa rebeldía del niño implica de que esté en una crisis, ¿no? Y en una crisis de no aceptación. Papá, no me aceptas, pues no aceptas que soy así, que me comporto de esta manera, te avergüenzo. Entonces va a venir esta crisis, ¿no? Por eso el niño que lo percibe se vuelve rebelde. Y esto después va a producir un dolor en el niño que para que ese dolor mengüe, el niño finalmente se resigna y termina por crearse una nueva personalidad. Termina por crearse una nueva personalidad para transformarse en aquello que sus padres quieren que sea. Entonces esas son 4 etapas en que se va formando las heridas emocionales, ¿no? Pasamos de la alegría al dolor de rechazo. Esto nos genera en la tercera etapa una crisis y finalmente adoptamos y nos encajamos a aquello que nuestros padres esperan de nosotros, ¿no? Por eso cuando un padre, su hijo lo obedece en todo, debería cuestionarse, ¿no? Debería cuestionarse porque a lo mejor le ha quebrado tanto el carácter que el niño no sabe expresar su enojo, su ira, su frustración, ¿no? Algunas personas adultas, por eso decía, ¿no? Cuando habla del niño interior,
justo de John Bradshaw, pues, ¿no? Cuando hablaba del niño interior decía de que este niño interior va a enfermar, va a afectar y va a sabotear nuestra vida de adultos, ¿no? Por eso hay algunas personas que se quedan en la tercera etapa, ¿no? En esa etapa de crear, de que están en una crisis, ¿no? Esa es la tercera etapa, estoy en una crisis, ¿no? Hay personas que viven así. Entonces, estas personas que están en esta tercera etapa, pues, no saben por qué viven en crisis, ¿no? Viven resentidos, viven renegando, viven infelices, viven en constantes problemas. Salen de un problema para entrar a otro problema, porque se han quedado en esa etapa. Y hay algunos que de pronto no aceptan, pues, esa nueva personalidad que han adoptado por agradar a los padres, ¿no? Por eso Jesucristo restaura a este punto, ¿no? De vivir con alegría la persona que somos, ¿no? Entre la tercera y la cuarta etapa que he señalado, entre la etapa de la crisis y la formación de la nueva personalidad, entre la tercera y la cuarta etapa, se comienzan a formar lo que se conoce como las máscaras, que vienen a ser las nuevas personalidades que sirven para protegernos del sufrimiento vivido en la segunda etapa. Entonces, la alegría de ser yo, el dolor de que a cada rato me estén corrigiendo, ¿no? Que no acepten como soy. Esto va a generar en la tercera etapa una crisis, a la cuarta etapa una nueva personalidad. Entonces, entre la tercera y la cuarta, yo me pongo una máscara. Asumo una personalidad que no me corresponde, ¿no? Y esto con la intención de no sufrir, porque me duele que mis padres me rechacen. Me duele tanto que no acepten que soy como soy, ¿no? Y de pronto solo nos ponemos esta máscara, es decir, esta personalidad distinta, cuando nos sentimos vulnerados, heridos de nuevo, de la misma forma como nuestros padres nos han herido. Esta máscara nos la ponemos de pequeño hasta adultos. Hasta adultos. Es como una forma de enfrentar el dolor, o mejor dicho, como una forma de esquivarlo y finalmente de perpetuarlo, ¿no? Yo he encontrado personas que en Cristo pues tenían un comportamiento antes de Cristo, y ya cuando se han encontrado con el Señor, cuando se han dejado tocar por el poder sanador de Jesús, por su amor, estas personas han cambiado completamente, es decir, el Señor ha ido restaurando, ¿no? Eso que se había perdido, ¿no? De su personalidad. Entonces una máscara representa un tipo de persona con un carácter que le es propio, ¿no? Con un comportamiento específico, ¿no? Las máscaras es una personalidad, un conjunto de rasgos y cualidades que determinan el modo de ser de una persona, su sentir, su pensar y su actuar. Es decir, si yo me pongo una máscara, una personalidad, ¿no? Entonces yo voy a pensar, yo voy a sentir, voy a tener creencias propias de esa personalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona percibe en la quinta herida emocional, que es la herida de la injusticia, cuando una persona percibe un hecho injusto, evidencia un hecho injusto, o cuando ella se juzga a sí misma como injusta, o teme ser criticado, señalado como alguien injusto, entonces esta persona adopta un comportamiento, se pone una máscara, adopta una personalidad, que es la rigidez. Esta es la máscara del que ha sido emocionalmente herido a través de las injusticias. Entonces esta persona se va a poner esta máscara, esconde sus emociones, no acepta el punto de vista de los demás, se vuelve intransigente, se encierra en su propia opinión y sufre por querer ser perfecto y no poder serlo, ¿no? Algunos luego incluso se pueden llegar a maltratar físicamente, insultar o agredirse por no ser perfectos. Cuando más profunda es la herida, con más frecuencia uno se pone esta máscara. En este caso, de la rigidez, con más frecuencia uno es rígido, ¿no?
con más frecuencia uno se vuelve rígido y esto nos obligará a tener esta actitud más a menudo. Por eso vamos a hablar de heridas y máscaras, ¿no? Que esto luego lo voy a ir desarrollando en las siguientes semanas conforme vaya hablando herida por herida. Aquí más o menos como que te estoy haciendo la introducción a todo lo que se va a desarrollar. Entonces las personas que han sido heridas con el rechazo, que tienen la herida emocional de rechazo, se pondrán la máscara, adoptarán la personalidad del huidizo. Es decir, estas personas cuando se sientan de pronto rechazadas, porque a lo largo de nuestra vida nos van a rechazar muchas personas, estas personas van a huir para evitar el trato con los demás, ya sea por timidez o ya sea porque tienen miedo de correr peligro y que los demás les hieran, ¿no? Entonces huye, escapa, ¿no? La persona que se ha sentido abandonada, que tiene la herida del abandono, se pondrá la máscara, es decir, adoptará la personalidad de la persona dependiente, ¿no? Se volverá un dependiente emocional, ¿no? Cada vez que se ponga esa máscara de la dependencia, le asustará la soledad, sentirá la imperante necesidad de atraer la atención de otros, ¿no? Y hará lo que sea para no sufrir la soledad. Para no sufrir la soledad. Se meterá en la vida de los demás y no finalmente solucionará su propia vida, ¿no? La persona que tiene la herida de la humillación, la persona que ha sido humillada, ¿no? Se pondrá y adoptará la máscara de del masoquista. La máscara del masoquista, ¿no? Es decir, no sabrá cuidarse ni físicamente ni emocionalmente, anulará sus necesidades para satisfacer las necesidades de otros, estará en relaciones inestables e hirientes en donde se va a perpetuar la humillación, ¿no? Buscará personas, se meterá con personas que le mantengan en sumisión. Algunos incluso se hieren físicamente, se cortan, ¿no? Se avergüenzan hasta de su cuerpo. La persona que ha sido herida con la traición, ¿no? La herida emocional de la traición, se pondrá la máscara, adoptará la personalidad del controlador. El controlador le cuesta confiar en los demás, ¿no? Tiene miedo a ser dañado y sufrir, por eso trata de controlar a las personas, ¿no? Porque cuando se sale de control, sufre, ¿no? Entonces será hipervigilante, celoso, posesivo, inseguro. Y la quinta herida emocional, la persona que tiene la herida de la injusticia, como ya lo hemos dicho, se pondrá la máscara, adoptará la personalidad de la rigidez, ¿no? Esconde sus emociones, no acepta la negociación, no acepta el punto de vista de los demás, se vuelve intransigente, ¿no? Con las ideas de otro, se encierra en su propia opinión y sufre por querer ser perfecto y no serlo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante señalar esto, ¿no? Estas máscaras que me pongo, esta personalidad que adopto, de pronto hay muchas personas que dicen, yo soy así. No, mentira. Tú no eres así. Tus heridas te hacen reaccionar así, que son dos cosas distintas, ¿no? Pongamos este ejemplo. Imagínate que yo tengo una herida en mi mano. Tengo una herida en mi mano, entonces yo no curo la herida, no atiendo la herida, pero me pongo una venda. Esta herida se va a infectar, esta herida se pondrá peor si no es curada. Y de pronto, cada vez que yo utilice esta mano, me va a doler. Y me va a doler. O sea, el vendaje cubre la herida, pero la herida no se sana. Por eso la máscara viene a ser como ese vendaje. La máscara me cubre la herida que tengo. La máscara cubre la herida que tengo. ¿Por qué soy huidizo? Porque me han rechazado. ¿Por qué soy una persona emocionalmente dependiente? Porque me han abandonado. ¿Por qué soy una persona masoquista? Que siempre anda sumisa al maltrato. Porque a mí me han humillado. ¿Por qué soy una persona controladora? Porque a mí me han traicionado de pequeño. ¿Por qué soy una persona rígida, poco expresiva? Porque he sufrido muchas injusticias.
Entonces yo me pongo esta máscara para protegerme del dolor, pero en el fondo el dolor se perpetúa, se perpetúa. Entonces algunos dicen, repito, yo soy así, ¿no? En realidad esto no es cierto, ¿no? Son sus heridas manifestándose. Un día yo escuché a alguien que decía, no, es que yo tengo mal carácter, es que mi carácter, es que yo soy colérico, ¿no? Porque grito, porque exploto. En realidad eso no tiene nada que ver con ser colérico. Tú eres una persona que tienes reacciones desproporcionadas. Eres una persona que tienes un mal manejo de la ira. Y si tienes un mal manejo de la ira es porque eres una persona que tiene tristezas y eres una persona que de pronto ha sido muy afectada. No tiene nada que ver con ser colérico. Yo soy colérico y no le paso por encima a la gente. No ando con arranques de ira. Tengo control en mis emociones. Entonces hay personas que esa forma de ser tan dañina, negativa, hiriente, huidiza, rígida que tiene, dice, yo soy así. No, tus heridas te han transformado, te han llevado a ser una persona que Jesús no ha querido que seas. Por eso cuando el Señor sana, se transforma la persona, es transformada la persona, ¿no? A lo largo de nuestra vida experimentaremos muchas situaciones de rechazo, de abandono, de traición, de humillación y de injusticia. Y de ahí nuestras heridas muchas veces se van a abrir más y generarán mucho mayor dolor, ¿no? Hay personas que yo he encontrado que dicen, Señor, llévame de una vez, ¿no? Otros dicen, ¿por qué tiene que ser la vida tan difícil, tan dura? Algunos piensan que nunca van a ser felices y esto es porque la herida está muy abierta. El problema no es que los demás nos hieran, el problema es por qué nos duele tanto lo que nos hagan los demás, porque no hemos sanado las heridas que nos han ocasionado nuestros progenitores. No nos han sanado. Por ejemplo, si tú no te has criado con uno de tus dos progenitores, debe haber mucho dolor. Si tus padres se divorciaron, debe haber mucho dolor. Si tus padres, tu madre siempre trabajaban y tú te criaste con la nana, con el vecino, con otra persona, debe haber mucho dolor. Si tu padre no te quiso firmar, debe haber mucho dolor. Si tú perdiste a uno de tus padres a temprana edad, debe haber mucho dolor. El problema está que probablemente para sobrellevar ese dolor, asumes de que ya lo superaste. Pero a lo largo de tu vida, repito, te van a rechazar, te van a abandonar, te van a traicionar, te van a humillar, vas a experimentar situaciones de injusticia y esta herida se va a abrir más. Por eso lo que dice en Lucas 23:34 Jesucristo, la primera palabra de Cristo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué importante es que para que estas heridas que puedes tú sufrir a lo largo de tu vida se comiencen a cerrar, es cerrar la herida principal, que es la herida con tus progenitores, con tu papá y con tu mamá, y sobre todo con el progenitor con quien mejor te has llevado. Por ejemplo, ¿no? Yo le expliqué esto a una persona muy cercana, le dije esto del progenitor con quien mejor te has llevado, es con quien más estás herida. Entonces esta persona le escribió una carta a la mamá, con quien había estado muy herida, y se la escribió, pero le escribió la carta al papá y no se la dio. No se la quería dar, negación pues. Entonces por eso no se cierran las heridas, por eso no se cierran, ¿no? En Mateo capítulo 18 del 21 al 35 nuestro Señor Jesucristo nos cuenta la parábola del cielo sin entrañas y en donde se nos dice la razón principal por la que algunas personas no sanan sus heridas emocionales es porque no perdonan. El perdón es el medio, el perdón de los pecados es el medio por el cual Jesucristo nos cura, nos sana. Entonces, hay muchos que por falta de compasión, por ese espíritu de venganza, siguen aún reclamándole al papá y a la mamá. Y esto a mí me llama la atención. Personas adultas de 20 años, de 30 años, de 40 años, de 50 años, aún reclamándole al papá, a la mamá algo, ¿no? Aún le reclaman algo, porque no han sido capaces de sanarse.
no han sido capaces de sanarse. Entonces estas personas están aún atrapadas en ese dolor de la infancia, ¿no? Probablemente juzgando al padre, probablemente juzgando a la madre porque han sido incapaces de soltar el dolor. Las máscaras que creamos se nos notan tanto, ¿no? Esa personalidad que adoptamos se nos nota hasta en el cuerpo. Cuando yo entrevisto a una persona, miro a la persona físicamente y ya más o menos su postura física, su anatomía, ya me da una referencia sobre la herida que pueda tener la persona. Por ejemplo, las personas que han sido rechazadas van a lucir una delgadez extrema. Una delgadez extrema. Cuando veo una persona muy delgada, esta persona normalmente ha sido rechazada, ¿no? Las personas que han sido abandonadas tienen hombros caídos, tirados hacia adelante, ¿no? La cadera así también metida hacia adelante. Suelen tener problemas de espalda, falta de tonicidad muscular, se sienten físicamente cansados, muy cansados, debilitados, ¿no? Una mirada así como que pide ayuda, suelen tener esas expresiones, esos son los que se han sentido abandonados. Las personas que han sido humilladas son de espaldas anchas, normalmente son personas que tienen problemas de peso, ¿no? Obesidad mórbida, son personas que su dolor es tal que se nota en sus cuerpos. Mayor dolor emocional, más comen, más se hincha, más se anchan las espaldas, ¿no? Para cargar ese dolor. Las personas que han sido traicionadas, ¿no? Son personas que andan así, sacando pecho, ¿no? Son personas que se les ve fuertes, muy seguras, de personalidad muy firme. Son personas de mirada penetrante, seductoras, ¿no? Las personas que han sido heridas con la injusticia, una postura muy recta, cuidan mucho su cuerpo, tratan de cuidar mucho su cuerpo, son disciplinadas en ese sentido, suelen tener tensión en el cuello, son vanidosos y mirada fija. Entonces, ¿qué te muestro con esto, no? Que la herida nos afecta tanto que hasta transforma nuestro cuerpo. Por eso tú te vas a dar cuenta que esto a mí me ha pasado, que has comenzado a trabajar con alguien que el Señor ha ido curando y va cambiando su cuerpo, va soltando la rigidez, va cuidando la alimentación, va esta persona de pronto perdiendo esta delgadez que puede haber tenido incluso, ¿no? Y esto es muy importante, o sea, las heridas nos transforman, nos transforman. Por eso, para cerrar este tema, como conclusión, necesitamos sanar la relación con nuestros padres. Necesitamos sanar la relación con nuestros padres. Esto es vital, porque va a decir el libro de Deuteronomio capítulo 5 en el versículo 16. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16 dice la Sagrada Escritura: honra a tu padre y a tu madre como te lo ha mandado Yahvé tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Entonces, aquí viene el punto, ¿no? El Señor nos pide que honres al Padre, que honremos al Padre, que honremos a la Madre, para que seamos felices, para que seamos felices. Esta es la razón por la que hoy algunos sufren, porque no han sabido perdonar a sus progenitores, no han sabido reconciliarse con esa historia. Algunos ni saben que están heridos con sus progenitores y otros, sabiendo que están heridos, no quieren perdonar. Entonces, nuestra felicidad depende de que estemos reconciliados con ellos. Depende de que le digamos al papá, te perdono, y que le digamos a la mamá, te perdono. Y depende de que le pidamos perdón al padre y le pidamos perdón a la madre. En mi conversión, cuando el Señor me tocó, yo lo primero que hice fue pedirle perdón a mi mamá, luego a mi papá. El Señor me permitió reconocer que me había equivocado muchas veces como hijo, y me llevó a pedirles perdón y me llevó a reconciliarme con ellos, en un proceso que tomó su tiempo, ¿no? Porque una cosa es de que tú hayas perdonado a la persona, y otra cosa es que han habido episodios en tu vida en que esta persona te hirió. Como por ejemplo, ¿no? Si tu papá generó
20 situaciones en que tú fuiste herido, tú ya perdonaste a tu papá, pero ya faltan 20 situaciones que hay que perdonar. A lo mejor has perdonado 10 o a lo mejor 15. Te faltan algunas que perdonar. Y eso no significa que estés resentido con él o con ella, sino que significa que ahora tienes que perdonar sus errores, tienes que perdonar sus pecados, como Cristo perdona a los tuyos, como Cristo perdona a los míos. Entonces, hermanos, este es el camino que vamos a recorrer en las próximas 5 semanas, que iremos desarrollando todo el tema de las heridas. Te voy a pedir como tarea que puedas hacer lo siguiente. Vas a escribir una carta a tu papá y una carta a tu mamá, diciéndoles todo lo que tú hubieras querido decirles, escribiéndoles cómo te han herido, qué te hirió, qué pudo haber hecho tu padre, qué pudo haber hecho tu madre que te hiriera tanto. Escribes en esa carta todo lo que ellos pueden haber hecho en ti que te ha herido, si te desilusionaste, si has estado resentido o no, y después de esa carta se la vas a dar a tu padre y se la vas a dar a tu madre. Hermano, pero mi papá ya murió, hermano, mi mamá ya murió. Pues bien, esa carta la llevas al Santísimo, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces en el Santísimo cierras tus ojos y oras como si te estuvieras reconciliando con tu papá o con tu mamá, escuchando que también ellos te piden perdón. Escuchando eso. Si los tienes con vida, dales la carta. No tengas miedo, ¿no? Personas que desgraciadamente cuando les he dejado este trabajo no lo han hecho porque no lo consideran necesario. Y probablemente es ese mecanismo de defensa de la negación lo que impide aceptar que he estado herido y que necesito sanar. Entonces, hermano, pero mi padre me abandonó, mi madre me abandonó y no sé dónde está. Pues bien, igualito al Santísimo. Y escribes esa carta. ¿Qué se ha sentido no haberte criado con él o con ella? ¿Cómo te pudo haber herido tanto eso? Y eso va a ser lo que vamos a trabajar para que de pronto en las oraciones que hagamos las siguientes semanas nos sea más fácil entender las heridas y nos sea más fácil poder presentárselas a Jesucristo y pedirle al Señor que nos sane, pedirle a Él que nos alivie de nuestro dolor. Pues bien, vamos a hacer oración. Vamos a pedirle al Señor pues que a través de esta oración nos conceda esperanza, ¿no? La esperanza de saber que nuestra vida ha sido planeada, querida, deseada por Él. Que nuestros padres han sido el medio por el cual Dios nos ha traído esta existencia, un medio valioso a quien tenemos que honrar, porque de ello depende nuestra felicidad, pero finalmente nuestra existencia tiene un génesis, un punto de partida, la voluntad de un Dios que nos quiere amar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la oportunidad que nos das de estar en esta noche en tu presencia. Señor Jesús, tú que por San José y por la Santísima Virgen María fuiste criado con mucho amor, de tal forma que creciste en sabiduría, en estatura y en gracia. Te pedimos, Señor, que esos mismos cuidados sean aplicados en nosotros, que el cuidado de San José y de la Virgen sean aplicados a nuestra vida. Te pedimos en esta noche, Señor Jesús, que nos ayudes a comprender y aceptar que nuestra vida es importante, porque tú nos has formado en el vientre materno, con amor eterno nos has amado, y tú, Señor, no nos rechazas, no nos abandonas, no nos olvidas. Incluso, Señor, si nuestros padres nos han abandonado, tú nos acogerás. Ayúdanos en esta hora a sentir que nuestra existencia es muy importante, que nuestra vida es muy valiosa, que tanto valemos, Señor. Como dirá el santo de Hipona, Dios ama a todos los hombres como si fuéramos el único hombre sobre la tierra. Amado Jesús, yo te pido que con tu mirada bendita disipes de la mente
de mis hermanos todo pensamiento negativo, de que no son valiosos, de que no son importantes, de que su existencia es una existencia inútil. Saca todos esos pensamientos de la mente, Señor, porque valemos mucho y valemos mucho para ti. Oh Dios de misericordia, saber que tú eres, Señor, quien nos ama desde la eternidad, debe transformar nuestra vida y debe hacer de nuestra vida un propósito distinto, vivir para ti, porque solamente en ti se halla, Señor, y se nos revela el propósito de nuestra existencia. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdale, Señor, a destapar esos recuerdos dolorosos, a poder mirar esas experiencias de dolor, acogerlas, aceptarlas, para poder entregarlas a ti, Señor. Porque eres tú y tu amor el que nos sana, eres tú y tu amor, Señor, lo que necesitan nuestras heridas. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada, y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesús de Nazaret nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, antes de terminar y despedirme, quisiera entonces recordar, escribes una carta para el papá, una carta para la mamá. Una carta en donde detalles cómo tú te has sentido con su trato, con su crianza. Que puedas detallar en esa carta las cosas que él o ella hicieron que a ti te han herido. Y que puedas en esa carta expresarle cómo tú te has sentido, ¿no? Esa carta es necesaria que la entregas en el caso de que estén vivos, en el caso que no, la llevas al Santísimo y vas a hacer lo mismo. Es necesario que tú perdones a tu papá, que perdones a tu mamá. Es necesario que también les pidas perdón, porque si esa herida no se cierra, no se van a cerrar las demás heridas. Porque a lo largo de tu vida has experimentado situaciones en las que puedes haber sido muy vulnerado, pero esas heridas se sobredimensionan porque no hemos perdonado a papá y a mamá, que son nuestros progenitores. Entonces, pues, ya tienes tarea. Este día sábado voy a estar haciendo un evento para jóvenes que se llama Joven, a ti te digo, levántate. Este sábado que estamos cerca de celebrar el día de San Valentín, hay muchas personas que sufren por no tener pareja. De esto voy a tratar. Jesús, ¿por qué no tengo pareja? Voy a abordar este tema que a veces es muy doloroso, es un sueño que en algunas personas no se ha cumplido y que de pronto puede ser generador de mucho dolor emocional, ¿no? Si conoces gente que no tiene enamorado, que no tiene enamorada, conoce gente que no tiene un esposo, una esposa, no tiene alguien con quien compartir su vida y sepas que esto le puede generar mucho dolor, invítalo este sábado a las 8 de la noche a través de este fanpage, Algo que Decir por Israel de Cristo, completamente gratuito. Finalmente, para aquellas personas que quieren colaborar con mi pobre ministerio, puedes hacerlo a través de mi página web, que es israeldecristo.com, israeldecristo.com, y ahí tú vas a encontrar listas de reproducciones sobre videos, canciones, enlaces de lectura, temas de lectura, y también vas a encontrar en la parte de donaciones en donde se habla de una cuenta sobre cómo poder colaborar con este ministerio. También puedes hacerlo a través de este Facebook en información personal, ahí sale un número de cuenta, y también como enseña Facebook, por la compra de estrellitas. Así nos permites a nosotros seguir sosteniendo este ministerio y poder seguir evangelizando y dar estos temas de manera gratuita. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y les recompense por su generosidad. Que tengan una excelente noche y espero pues que esas cartas las hagas con conciencia para que la sanación sea muy profunda en tu corazón. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y recuerden que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Nos encontramos entonces. Paz y bien. Hasta luego. Chao, chao.